Tenemos aquellos que son los seguidores And fieles, then we have the faithful followers. aquellos que realmente decidieron seguir a Jesús no importa qué. Those who chose to follow God no matter what. Y es justamente esto que quiero continuar en este día, And this is what I want to continue speaking on hablando today. sobre los verdaderos discípulos de Cristo. To speak about the true followers of Christ. Ahora, mirando los verdaderos discípulos, So let's look at these true followers. si nosotros realmente estudiamos, If we study them, nos preocupamos un poco, we start to worry a little bit. porque si justamente son esos que Jesús escogió. Like, really, these are the guys that Jesus chose? Jesús estuvo con esos discípulos por 3 años y medio. Now Jesus was with these for 3.5 years. Él estuvo allá dando todo para ellos, enseñando a cada momento de día y de noche. And day and night, at every moment, he was teaching them, talking Y to como them. hablé, a los ojos humanos, And to the human eye, parecía que todo se había perdido. it seemed like everything was lost. Porque 3 años y medio allá hablando duro con ellos. Because 3.5 years just speaking hard on them. Hablando, y Jesús no agarraba ligero con ellos. And Jesus didn't take it easy on them. Jesús hablaba para ellos así, incrédulos. He would talk to them and call them Incrédulos. No, it's not unbelievers. Men with no faith. men without faith. ¿Por qué tienes tanta poca fe? Why do you have so little faith? Y Jesús constantemente hablaba duro con ellos. And he would speak hard to Se them. recuerda que Jesús habló, si quieren también ir, aprovechen, vete. I mean, he would tell them, if you want to go, go. Se recuerda que, pero ¿para dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? But if you remember, the response was, where will we go if only you have eternal life? Aunque parecían que no salían adelante, Even if it seemed like they wouldn't go forward, pero ahí estaban constantemente con Jesús. they would constantly be with Jesus. Pero cuando está para terminar los 3 años y medio, But when we're finishing these 3.5 years, Jesús está ahora ya para ser entregue, para ir a la cruz del Calvario. Jesus is about to give his life to us on the cross of Calvary. Vemos que uno le traiciona. We see that one betrays him. Entonces, en 3 años y medio, In 3.5 years, preparó 12 he picked 12. y uno lo traicionó. One betrayed him. Agarra 3 y habla, si vienen esos 3, viene conmigo a orar. He would grab these 3 and say, you 3, pray with me. Están durmiendo, no consiguen orar. But they're sleeping. They don't want to pray. Preparé 3 años y medio. I prepared 3.5 years. Yo les enseñé con mi vida, con mi ejemplo, I showed you with my life, with my example, cómo ora en la madrugada, cómo se ora de día y de noche. how to pray morning, day, and night. Y están durmiendo. And you're asleep. Sale para orar de nuevo, You go out to pray again. regresa donde están los He discípulos comes back to the disciples. y están roncando, babando. And they're snoring and just saliva. Está cayendo así en el piso la baba. The saliva's dripping. ¿Cómo es posible? How is this possible? Cuando ahora es entregue, está a punto de ser crucificado. We're at the point we're about to crucify Jesus Christ. Aquele que dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? The man that said, where will we go if only you have eternal life? Está diciendo, yo no conozco a este It's hombre. the same one that says, I don't know this man. Maldito sea yo si yo conozco a este hombre. Cursed be if I know this man. Imagínate, Just imagine this. 3 años y medio enseñando a esos hombres. 3.5 years showing those men. Y mira lo que hacen al final. And look what they do at the end. Y aún algunos todavía están, yo no creo que resucitó. And even then, some of them were thinking, I don't know if he even Yo resurrected. solamente creo si realmente veo los hoyos en las manos y ponga el dedo. I'm going to believe if I can put my fingers in the hole of his hands. Como hablé, si miramos la vida de estos hombres, Then if we look into these lives of these men, hablamos si Jesús perdió todo lo que quería hacer. we could pretty much say that Jesus lost everything he was trying to do. Pero déjame decirte algo para But let me ustedes. tell you something today. Dios no mira como mira el hombre. God doesn't see the way man sees. El hombre podría decir, estos son los perdidos, Jesús perdió todo lo que quería Man hacer. can say that Jesus lost all of these guys. He lost everything he was Pero trying to do. Jesús conocía el corazón de estos But hombres. Jesus knew the heart of these men. Aunque ellos estaban haciendo cosas que a nuestros ojos no eran correctos, Even though they were doing things that in our eyes is not right, sabíamos que eran estos hombres we knew that these men que iban a seguir adelante enseñando lo que Jesús They were gonna- había pasado para ellos. that were going to follow
follow and do what Jesus said so that they may have followers. Aún con todas estas fallas, With all of these failures, Jesús les entrega la mayor responsabilidad. Jesus gives us the biggest responsibility. Le da una misión aparentemente imposible, Gives them a mission that's impossible, que es reproducirse en todo el mundo. and that is to reproduce throughout the world. Jesús habla ahora sí, mira, lo que los enseñé durante todo este tiempo, Jesus says, look, what I've showed you throughout this whole time, ahora ustedes van a enseñar a otros. now you have to teach others. Parece locura esto, Seems kind of crazy, right? pero es justamente esto que Jesús hace. But justly, this is La what Jesus Biblia habla does. que los ángeles querían hacer esto, The Bible says that angels want to do this. pero Jesús confió esto a hombres que parecía que no entendía lo que Jesús estaba But haciendo. Jesus entrusted man to do what was impossible to do. En Mateo capítulo 28, In Matthew chapter 28, abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 28. open to chapter 28 of Matthew. Y vamos a leer el versículo 18 al versículo 20. And we're going to read from verse 18 to 20. Mateo capítulo 28, Matthew 28, versículo 18 y versículo 20. verse 18 and verse 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Then Jesus came to the man and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Eso es lo que me encanta en servir a nuestro Señor Jesús. And that's what I love about serving our God Jesus. Porque nosotros muchas veces pensamos que somos indignos. Because sometimes we think that we're not dignified enough. Pensamos que somos como, no, yo soy un hombre muy fallo. Sometimes we think that we're just full of failure. Pero ¿sabes qué? Jesús, aún viendo todas nuestras fallas, But you have to understand that when Jesus sees all our failures, aún viendo todas nuestras fraquezas, even though he sees all our flaws, Él todavía está confiando en he nosotros. still believes in Él us. todavía confía en ti. He confides in you. Confía en ti, He confía confides en in you, ti, he confía confides en in ti, you, he believes in continúa confiando en nosotros. He continues believing in all of us. Él no se rinde, Él no piensa que tú no He puedes. doesn't give up. He doesn't think that you Él can't do sabe it. el potencial que hay en cada uno de He knows nosotros. the potential in every single one of us. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo para que Él me escoja para predicar su Who am I palabra? for him to choose to preach Si his yo word? mirara mi pasado, si yo mirara dónde estaba If he would see my past and see what I've done, y ve que todavía Él confió en mí para llevar su palabra en todos los and lugares. to see that he still believes in me so that I can share his gospel all around the world. Imagínate poder estar en la Casa Blanca como estuvo allá para poder también de alguna manera ser un ejemplo y hablar indirectamente o directamente la palabra de Dios. Imagine him being in the White House the way he was and being able to speak the word of God directly and indirectly. ¿Por qué? How? Because Porque Él confía en nosotros, aunque nosotros somos fallos y tenemos algunas cosas que para el mundo dice, no lo sirve. why? Because he believes in us even though the world would say that this doesn't work. Are you here with me? Están aquí conmigo. Dios confía en ti, God believes in all of you. así como confió en la vida de los The apóstoles. same way he believed in the apostles. Como si miramos la vida de ellos, Like I said, if we look into their lives, no sirves para el ministerio. you don't work for anything. Not good enough. Tú traicionó a Jesús, You betrayed Jesus. entonces ya no sirve más para el ministerio. Therefore, you are not worthy of the ministry. Tú eres un incrédulo, tú no crees en nada, quieres ver para creer. You're an unbeliever. You don't believe in anything. You need to see to believe. No sirves para el ministerio. You're unworthy of the ministry. Tú no eres una persona de oración, You're not a man of worship, de oración. of prayer. Entonces no sirve para el ministerio. Therefore, you don't fulfill the Pero ministry. Jesús mira a estos hombres But Jesus sees this man, y habla así. Y habla así. and he says, Vayan go y hagan discípulos. and make disciples. Reproduce. Reproduce lo que yo enseñé para ustedes. Reproduce what I've shown to you. No solamente a un hombre, Not one man, pero a todas las but naciones. the entire nations. Mira la persona que está a la par I tuya want you to look at the person next to you. y habla así.
Jesús confía en ti. and say, Jesus believes in you. Jesus believes in you. Jesús confía en ti. Jesus believes in you. Entonces vemos que esos 12 que eran incapaces, So therefore we can see that these guys weren't capable, pero eran los fieles que estaban con but Jesús. they were the faithful that were with Jesus. Y ellos, el fiel obedece, And the faithful obeys. ellos cumplen con lo que es pedido, They comply with what was told to them to do. porque eso es realmente un discípulo, ele va a hacer lo que el maestro estuvo They enseñando. were truly disciples. They're going to do what the teacher says to do. Entonces, mirando algunas características de los discípulos, So we're going to see some characteristics of these disciples. vemos que el discípulo reproduce a sí mismo. We can see that the disciple will reproduce himself. Y cuando hablamos de discípulo, no hablo solamente de iglesia, por ejemplo. When I say disciple, I don't mean just of the church. No solamente un discípulo de Cristo, por ejemplo. Not just the disciple of Christ. El discípulo es una persona que aprende algo de un maestro The disciple is someone that learns something from a teacher y él ahora quiere reproducir esto que aprendió. and then now wants to reproduce what he has learned. Voy a hablar algo para ustedes, So let me say something to you para que nosotros aprendamos esto. so that we may learn this. Porque el mundo entiende esto, Because the world knows this. el mundo hace esto The world does y this. nosotros hemos parado de hacer esto. But we have stopped to do this. Si nosotros vemos los países de If Centroamérica we see the countries in Central America, y los países de Sudamérica en general, countries in South America, all South America in general, vemos que el socialismo quiere entrar de una manera muy we fuerte. understand that this socialism wants to intervene in a very dramatic way. El socialismo, el comunismo. Socialism, communism. ¿Por qué? Why? ¿Ustedes saben el por qué? Do you know why? Porque los rusos Because the Russians, agarraban los jóvenes, los they would adolescentes grab the youth, the adolescents, en Nicaragua, en El Salvador, in en Nicaragua, Panamá, Salvador, Panama, y ahora sí, viene a estudiar acá en Rusia, and they would say, come here to Russia. viene a estudiar su universidad acá. Come on over here. Nosotros pagamos todo, te damos la beca de todo. We pay for everything. We'll give you scholarships and Y everything. muchos jóvenes emocionados And a lot of emotional youth, fueron para Rusia a estudiar. they went to Russia to study. Pero ahí ellos no estudiaron solamente su carrera. But they didn't study just career. Ellos estudiaron también lo que es el comunismo. They also studied communism. Y ahora ellos regresan a sus países So they come back to their country para implementar el comunismo, el socialismo también en sus to países. implement communism and socialism in their own country. ¿Están comprendiendo? Do you understand Ellos this? llevaron para allá para discipularlos. They took them to Russia to disciple them. Para decir, eso es lo que creemos, To say, this is what we esa es believe. nuestra doctrina. This is our doctrine. Entonces ustedes regresan y imponen esa doctrina allá. Therefore, you return and you do that over there. Un tiempo atrás, cuando estuve en Jordania, So some time back when I was in Jordan, un hombre empezó a platicar conmigo this man, he started to converse with me. y miré un poco raro la manera que platicaba conmigo. And then I saw something strange in the way that he would speak to me. Bueno, Jordania es un país muy cerrado, es un país donde tiene rey, Jordan is a little bit different. It's closed down. It has a king. es un país donde es un país islámico, musulmán. It's an Islamic country, a Muslim country. Y este hombre me vio raro la conversación porque él le conversaba como un rebelde, como que quería algo diferente. And it was strange because when he spoke to me, it was if it was rebellious or different. Entonces yo y platicando con él, él empezó a decir entonces que él estudió en Rusia So then when we started speaking, I started to see that he studied in Russia. y él aprendió sobre el comunismo. And he learned about communism. Y él quiere implementar el comunismo en Jordania, imagina. He wants to implement communism in Jordan. Imagine that. Para ver cómo las personas ponen lo que quieren. To see how people put exactly what they want. Si tú practicas artes marciales, If you practice martial arts, entonces siempre está hablando de la persona que fundó este gimnasio, you ¿verdad? O always speak about este the man kung fu who o founded karate, this lo que place. sea. The man who founded Kung Fu or karate or whatever. Entonces allá está la foto de este fundador So the picture of the founders there. y todos quieren seguir la misma metodología que él hizo. And everybody wants to methodically follow everything that he taught. Antes de empezar a entrenar, se prostra delante del hombre. Before they train, they bow to the man. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir completamente lo que fue dicho para ellos. And why? Because they want to follow exactly what was told Entonces to el them. discípulo es una persona fiel. So the disciple is someone that's faithful. Pero ahora estamos hablando que si nosotros somos discípulos de Cristo, But now we're saying if we're disciples of Christ, nosotros entonces también tenemos que reproducir nosotros en los demás. we have to reproduce what he has taught us. Una de las características de los discípulos, One of the characteristics of the disciples, él obedece. he obeys. Vemos que Jesús habló así,
vayan. we can see that Jesus says, go. Es una acción la cual tenemos que ir. It's an action where which we go. No es una opción. It's not an option. No es decir, bueno, voy a ver si me da las ganas de ir o no. We don't say to ourselves, well, let me see if I feel like it. No, es un comando, es una orden. It's a Vayan. command. It's an order. Go. Entonces yo tengo que obedecer e ir, hacer la acción. I have to obey. I have to go. Pero It's action. ¿a dónde tengo que ir? But where do I go? Bueno, yo soy un discípulo de Cristo. Well, I'm a disciple of God, Christ. Where should I go? ¿A dónde iría? Where should I go? ¿A dónde? Abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 1. I want you to open your Bibles in Acts chapter 1. Y vamos a leer el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Acts chapter 1, verse 8. Hechos 1:8 se lee de esta manera. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Acts chapter 1 verse 8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Dice que recibiremos el Espíritu Santo. It says that we're going to receive the Holy Spirit. Vamos a recibir este poder. We're going to receive this power. Y ahora yo quiero que ustedes pongan atención cómo se dice. So I want you to pay attention how it says. Entonces nosotros vamos a ir para ser testigos. So it says we're going to go to be testimony. Vamos a ir para reproducirnos en los demás. So we're going to go and reproduce it within everybody else. Y aquí es donde muchos se confunden. But this is where we all get confused. Porque muchos dicen, bueno, primero es en Jerusalén, So first is in Jerusalem, después en Judea, then it's in Judea, después en Samaria then it's Samaria, y hasta lo último de la tierra. and then to the ends of the earth. Yo no sé cómo está en su Biblia, I don't know how it's in your Bible, pero en mi Biblia no dice primero, segundo, tercero. but my Bible doesn't say 1, 2, 3. Mi Biblia dice tanto como. My Bible says Serían mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea. you will be my 1:8. 1:8. But you will receive power from the Holy Spirit that comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem And, and in all the ends of the earth. ok, ¿están conmigo acá? Are you with me? Dice que tanto como, así como yo voy a estar hablando acá en Jerusalén, So it says, just like here in Jerusalem, yo también voy a estar hablando en otros lugares. I would also speak everywhere else. Entonces todos nosotros tenemos el llamado para ir. So we all have this calling to go. Algunos de nosotros vamos a estar acá primero en Jerusalén, en Houston. So some of us will be here in Jerusalem, Houston. Pero de la misma manera que estamos aquí, también estamos hablando y enviando otros en otros lugares. But in that same way, we're going to be speaking in other places and sending other people in other Entonces places. tenemos que reproducirnos donde sea. So we have to reproduce anywhere and Las everywhere. personas me dicen, pero ¿cómo consigue abrir esa iglesia allá o allá o allá? So when you might be thinking, how is it that we open these churches here, there, or anywhere? Porque empezamos a reproducir donde nosotros vamos. Well, we start to reproduce in other people. Eso es lo que el testigo o el discípulo de Jesús hace. So, and this is what the disciple does. Obedece el id, He obeys the leader. de id, el vaya. We obey the go. Oh, we obey the go, the send. Are you here with me? Están conmigo. Entonces, por esto, And this is why yo estoy aquí I'm here. y voy para Washington, I go to Washington. voy para Costa Rica, I go to Costa Rica. vamos para la India, We go to India. dentro de unos meses vamos a ir a Cuba. In a few months, we go to Cuba. No solamente muchos, todos aquellos que quieran, nos juntemos para ir a Cuba, Not ¿verdad? only them, all of us, we can all go to Cuba. Vamos a Brasil, We go to Brazil. vamos a Costa Rica. Go to Costa Rica. No solamente yo, Not just the pastor. pero ustedes están invitados a ir juntamente con nosotros. But you are all invited to come with us. ¿Por qué? Porque tenemos que reproducirnos Cristo en otras Why? personas. Because we have to reproduce Christ in everyone else. Dios está abriendo puertas en lugares que yo ni había escuchado de algunos países de esos que están en el Medio Oriente. God is opening doors in countries that I've never even heard of in Middle Asia, Middle East. Está para confirmar, pero
En febrero cuando vaya para la India, Now, we still need to confirm, but in February when we go to India, en el regreso on the return, voy a estar parando en Muscat, Oman, he's going to be stopping at Muscat, Oman, para estar allá predicando y hablando del to Evangelio. be there to preach and to speak the word of God. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña Because the word of God teaches us que tenemos que ir, that we have to go. tenemos que hacer discípulos, hablar. We have to make disciples and speak En Jerusalén, in Jerusalem. pero de la misma manera que estoy hablando acá en Houston, But the same way I speak here in Houston, que es nuestro Jerusalén, that it's our Jerusalem, también estamos hablando al mismo tiempo en otros lugares. we are also at the same time speaking in other En un places. futuro muy pronto vamos a estar en Ucrania también. And in the future, in the soon future, we're going to be in Ukraine. Amén, Isaac. Amen, Isaac, where you at? Tenemos que ir. We need to go. Entonces vemos que los discípulos, ellos empezaron esto. So we can see the disciples, they started doing this. En Hechos capítulo 2, ellos reciben este poder del alto, In Acts chapter 2, we can see that they received this power, pero solamente se quedan en Jerusalén. but they only stay in Jerusalem. Y ahí, pero ellos están anunciando y ya empiezan a reproducirse. So they're speaking, they're reproducing. Para nosotros sermos eficaces en el ID, Now, to be efficient in the go, tenemos que ser llenos del Espíritu we Santo. have to be full of the Holy Spirit. Un cristiano carnal no consigue entender el ID. A carnal Christian cannot follow in the go. No puede entender, cannot understand. Oh, cannot understand the go. ¿Por qué? Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Why? Because we need to be full of the Holy Spirit. Entonces, cuando ellos fueron llenos, So when they were filled, la primera predicación, the first preaching, miles de personas vinieron al camino del Señor. thousands of people received Y Christ. si continuamos el capítulo 3, And if we go to chapter 3, capítulo 4, chapter 4, 5, 5, 6, 6, vamos a ver miles y miles de personas se acercando. we can see thousands and thousands of people getting closer to Estos Christ. hombres que eran incapaces, These men that were incapable, ahora se están reproduciendo ya a miles. they're reproducing to the thousands. Nunca piense que tú eres incapaz. Never think that you're not capable. Nunca piense porque tú eres fallo. Never think because you fail, No te puedes reproducir en you Cristo, cannot reproduce Cristo en Christ otras in other personas. people. Yes, you can. Sí lo puedes. Tú puedes con toda seguridad You could do with all security, reproducir Cristo en otras reproduce personas. Christ in other people. Pero tú tienes que entender que tú eres un discípulo de Cristo. But you have to understand you're a disciple of Christ. Pero se recuerda, ellos solamente estaban en Jerusalén. Now remember, they were only in Jerusalem. Pero en el capítulo 8, But in chapter 8, ahora ellos empiezan a ir a otros lugares. they start to go to different places. Porque se recuerda, el discípulo de Cristo Because remember, the disciple of Christ obedece. obeys. Él va en el lead. He goes in the go. Aunque Jesús tiene que a veces ayudar un poquito porque somos un poquito tercos, ¿no? Even though sometimes Jesus has to push us because we're a little stubborn. Se recuerden que tenía que ir más allá que Jerusalén. Sometimes you have to go further than Jerusalem. Entonces Él nos da una mano y dice, no, vete. So he gives us a hand. He's like, go. A veces queremos, pero tenemos miedo. Sometimes we want to, but we're afraid. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, And I remember when I was a child, yo había aprendido a nadar, I learned how to swim. pero yo tenía miedo de entrar en una piscina muy honda. But I was afraid to go into deep waters. Y me quedaba siempre donde me alcanzaba mis piecitos, So ¿verdad? I would only go as far as my little feet could Y ahí reach. yo estaba como nadando. So I would like be swimming a little bit. Y siempre después llegaba en una piscina así que era muy honda So when I get to the deep side of a pool, y me quedaba mirando. I would just look. Yo sabía que podía entrar. I know I can get in Yo there. sabía que nunca no iba a me I ahogar, know that I wouldn't drown. pero tenía algo me decía así, no, mejor no. But something in me, nah, I don't want to do it. Y no, siempre salía de allá y iba en lo que era seguro. So I would leave and do what's secure. Porque lo que es seguro, bueno, es nuestra zona de conforto. Because what's secure, it's our zone of comfort. Pero me recuerdo que una vez estaba ya de nuevo en la piscina y la piscina era bien honda. But I remember one time I was there in the deep water Y of yo this estaba pool, mirando allá. and I was looking. Y mi papá viene por atrás And my dad goes behind me y me da una ayuda. and he helps me. He Y me helps me. aventa en la piscina. He throws me in the pool. Él sabía que nada me iba a pasar. He knew nothing was going to happen. Y aunque si algo me pasara, Él estaría ahí para And ayudarme. if something did happen, he's there to save me. Entonces Jesús muchas veces viene y nos da una ayuda porque entramos en la zona de conforto. So sometimes Jesus does this because he knows that we're Porque too in sabemos our que comfort tenemos zone. que ir en algunos lugares y no vamos. Because he knows that we have to go, but we don't go. Y vemos que ahora en Hechos capítulo 8, So we see here in Acts chapter 8, en el versículo 4, va conmigo, Hechos capítulo 8, versículo 4. Acts chapter 8, verse 4. Please follow.
Hechos capítulo 8, Acts chapter 8, versículo 4. verse 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to the Messiah. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. When the crowds heard Philip and saw signs he performed, they all paid close attention to what he said. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y a un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. For with shrieks impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Y aquella ciudad se llenó de alegría. So there was great joy in that city. Y aquella ciudad In that city, se llenó de alegría. they were full of joy. Es momento It's time de Houston se llenar for de alegría. Houston to be full of joy. Cuando los discípulos de Cristo se levanten, When the disciples of Christ get up, empieza toda la ciudad a llenar de the alegría. entire city is full of joy. Porque ahora empezamos a reproducir Cristo en otras Because now personas. we reproduce Christ in other people. Felipe llega. Philip goes. Se recuerda, necesitamos esta ayuda del Espíritu Now Santo. remember, we need the Holy Spirit to help us. Carnales no vamos a lograr hacer mucha cosa. Carnally, we can't do that much. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, But when we're full of the Spirit, el Espíritu Santo nos va a ayudar. the Holy Spirit helps Él us. nos va a empoderar. He empowers us. Porque nosotros necesitamos de este poder. Because we need this power. Él nos va a empoderar para realmente llevar la palabra con autoridad. He will empower us to truly send that word out with authority. Entonces empezamos ahora a hablar. Felipe empezó a hablar con autoridad. So Philip starts to speak with authority. Y los demonios empezaron a salir. Demons started to leave. Déjame decirte algo. Let me tell you Hay something. muchas familias que ustedes conocen There's a lot of families that you que know están llenas de problemas, that are full of que a lo problems, mejor están llenas de maldiciones sobre su that casa are full of curses in their house. y que están esperando que ustedes lleguen como verdaderos discípulos And they're waiting for you to come like a para true echar disciple fuera todas esas to maldiciones que get están en these esas demons casas, out of this place, of this house, para que haya alegría en esta so casa that there may be joy y in que the esas house, personas se conviertan también so en that these discípulos people de will Cristo. convert to disciples of Christ. Pero mientras ustedes están callados, But while you are quiet, nada va a pasar. nothing happens. Nada va a pasar. Nothing will happen. Mira a la persona que está a la par tuya una vez más. Now look at the person next to you one more time. Y ahora sí, Jesús quiere usar tu vida. Jesus wants to use your life. Say it. Continúa mirando. Continúa mirando a esta persona. Ahora sí, Jesús confió en ti. Say, Jesus believes in you. Jesus trusted in you. Jesús confía en ti. Solamente tenemos que obedecer. All we have to do is obey. Obedecer el lead. Obey the leader. Obedecer el lead. Esa es una característica de los discípulos. This is a characteristic of the disciples. Una otra característica Another characteristic. parece similar, It seems similar, pero no es. but it really isn't. Porque dice que cumple con lo que es pedido. Now, it says Cumple. to do what is being asked. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by fulfill? Yo estoy obedeciendo el líder, yo estoy yendo. So I'm listening to this go, Pero estoy yendo para qué? but why am I going? Yo conozco muchos misioneros, I know a lot of y missionaries, no estoy bromeando, and I'm not kidding. conozco muchos misioneros I know a lot of que missionaries. obedecieron la primera parte, que es el lead. They listen to the first part, go. Ellos llegaron hasta una otra nación, They even got to the next nation, pero no hacen nada. but they do nothing. Entonces, me pregunto, ¿qué estás haciendo en este país? So I asked, what are you doing in this country? Si es un discípulo, si es un misionero, si estás obedeciendo el lead, If you're a disciple, if you're a missionary, if you're listening to this send, to this go, ¿qué estás haciendo? what are you doing? Muchos obedecen la primera parte. Yo voy, yo llego hasta un lugar. A lot of people, they want to listen to the first part. I'll go. I want to be there. Pero ahora lo que Jesús dice es, id y haced discípulos. But Jesus says, go and make disciples. Hacer discípulos. Make No es disciples. solamente ir y estar allá en el lugar disfrutando el país. This doesn't mean to just go and then just
enjoy the country. Y hay muchos que ni disfrutan porque los países es horrible, ¿verdad? And a lot of times they don't even enjoy the country because the country is a little bad. Cuando llegamos en la India, So when we get to India, entonces nosotros llegamos a una ciudad que no conocíamos a nadie. we go to the city where we know absolutely no one. Entonces alguien nos habló de algunos misioneros americanos. So someone spoke to us about this American missionaries. Dice, pues vamos a conocer, ¿no? Well, I thought, well, let's go. Entonces conocimos a esos misioneros. So we got to meet these ¿Y missionaries. qué hacen? What do they do? Ah, no, estamos aquí todavía aprendiendo más de la cultura. They say things like, "Oh, we're here learning the culture still. Estamos aquí aprendiendo a hablar el idioma mejor. We're still learning how to speak their word ¿Y hace better." cuánto tiempo que estás aquí? So how long have you been here? 8 años. 8 years. ¿Y qué hacen? Bueno, aparte de aprender a estudiar el idioma, ¿qué hacen? So apart from studying the language and the word, what do Ah, you do? nosotros hacemos servicio en los domingos. We have services on Sunday. ¡Ay, qué bueno! That's great. ¿Y qué participa de esos servicios? And who participates in these services? Los misioneros. The missionaries. ¿Cómo los misioneros participan del servicio? Wait, you mean like the same missionaries participate? Sí, sí, los misioneros. Yeah, they do. Fuimos una que otra vez en esta reunión. Now we went again to this reunion. Solo misioneros. Just only missionaries. Ninguna persona de la India. Nobody that was Indian was there. Solo los misioneros. Only the missionaries went. Y me quedé pensando, ¿y qué están haciendo? So I thought to myself, what are they doing? Cuando ellos supieron When they understood que nosotros empezamos a ir y a ser discípulos entre los de la India, that we started to go and make disciples in India, los de la propia nación, ¿verdad? The- Los indios. the Indians of this nation, when they understood, Ellos ya no platicaban más con nosotros, they wouldn't speak with us anymore. porque ellos estaban con miedo que se relacionara con nosotros y ellos podrían tener problemas con persecución. Because they had this, they put this misunderstanding that if they speak with them, then there's going to be problems between you and the people, Persecution. persecution. Cuando hablamos para ir, Now when we speak to her, es para ser discípulos. it's to make disciples. Somos llamados de nuevo. We are called again. Voy a repetir esto 1000 veces. I'm gonna repeat this 1,000 times. Reproducir Cristo en otras Reproduce personas. Christ in other people. Mira en Hechos capítulo 11. Let's look at Acts chapter 11. Va conmigo en el libro de Hechos capítulo 11, Follow me to Acts chapter 11, versículo 25. verse 25. Hechos capítulo 11, versículo 25 lee así. Después partió Barnabé para Tarso en busca de Saulo. Acts chapter 11, verse 25. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Entonces vemos que ellos fueron, llegaron, obedecieron el ID. So we can see that they went, they followed that sin, that Pero go. un año y medio ellos estuvieron que enseñando, reproduciendo Cristo en esas personas. But within that, in a year and a half, they were teaching, they were reproducing Christ Si in other leemos la people. historia, Antioquía fue una de las iglesias más fuertes que tenía en este tiempo. And if we read the Bible, we can see that Antioch had the greatest church at this time. Antioquía fue los que envió mucha más gente en muchas otras naciones. Antioch was the place that sent out the most people. Antioquía fue lo que envió el apóstol Pablo a muchos otros lugares. Antioch was the place that sent Apostle Paul to a lot of places. Aprender una palabra en portugués, Paulo, Y'all just learned the word in Portuguese, Paulo. Pablo. Pablo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso con la iglesia de Antioquía? So why did this happen with the church of Antioch? Porque fueron enseñados. Because they were taught. Ellos fueron reproducidos o fueron multiplicados en esas personas. Because it was reproduced within them. Dice que durante todo un año se reunieron It says- enseñando a mucha gente. Which says that throughout the whole year that they taught a lot of people. Y dice que aquí fue el primer lugar que los discípulos, And it says that this was the first place where the disciples, porque antes los discípulos de Cristo eran conocidos solamente como los discípulos. because before the disciples of Christ were just
they were known as disciples. Pero ahora ellos son conocidos como cristianos. But now they're known as Christians. Por primera vez, For the very first time, ellos van a decir, estos son cristianos. people would say, those are Christian. ¿Qué significa cristiano? What does Christian mean? Significa seguidor de Cristo. It means follower of Christ. Había reproducido, ellos vieron Cristo en esos discípulos. They would see Christ in that person. Se recuerda que aún Pedro, cuando estaba negando a Jesús, Because you got to remember that even when Peter negated Jesus, la mujer dijo para Pedro así, no, yo me aseguro tú eres uno de ellos. there was a woman that said, no, you follow Christ. Porque tú hablas como él. You speak like Un Christ. discípulo se multiplica. A disciple Las multiplies personas himself. empezaron a ver Cristo en la vida de Saulo y Barnabé. People started to see the life of Christ in Saul and in Barnabas. ¿Por qué? Porque empezaron a reproducir realmente de tal manera que así, yo veo Cristo en ustedes. Because they started to reproduce in such a way that people would say, I see Christ in y'all. Let me ask a question. Now, déjame preguntarle algo. ¿Las personas están viendo Cristo en ti? Do people see Christ in you? ¿Están realmente siendo verdaderos discípulos de Cristo? Are you really being a disciple of Que en Christ? primer lugar las personas ven Cristo en ustedes. Where people truly see Christ in you, Y ahora ustedes también pueden reproducirse en esas personas. and then therefore you can reproduce Christ Que in las them. personas pueden decir así, yo quiero ser como tú. So people can say, I want to be like you. Yo quiero realmente aprender la misma manera, de la manera que tú vives, la manera de santidad, la manera como tú te I portas. truly want to be like you, live like you, act like you, the way you behave. Esto fue lo que los hombres de Antioquía miraron en Saulo. This is what the people of Antioch saw in Saul. Esto fue lo que miraron en la vida de Barnabé. This is what they saw in Barnabas. Ellos miraron Cristo en la vida de ellos. Por eso dijeron, son cristianos. They saw Christ in them. That's why they said they are Christians. Pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Small little Christ, followers of Christ, O que profesa la fe en Cristo. or those who profess Christ. Si vamos un poquito más en Hechos capítulo 14, Now, if we go to Acts chapter 14, el versículo 21. in verse 21, Hechos capítulo 14, Acts 14, versículo 21. verse 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Barnabé regresaron a Listra, Ícono y Antioquía de Pisidia. They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Ellos iban They would go con una misión, with a mission: hacer discípulos, make disciples, reproducir. reproduce. Yo obedecí que tenía que ir. I understood that I have to go. Ahora yo estoy cumpliendo lo que me pidieron para hacer. Now I'm accomplishing what they told me to do. Y ahora estoy reproduciendo Cristo, estoy haciendo discípulos. And now I'm reproducing, making Christ, making ¿Saben lo que disciples. muchos hacen en nuestros días? You know what a lot of people do these days? Cuando hacen, ¿verdad? Or if they do it, Traen la persona a la iglesia. they're bringing the person to church. Bueno, ahí ustedes hacen lo que quieran hacer con esta persona. Well, over here, you do whatever you want with him. No, se quieren convertirlo, que habla de Jesús para él. Now, if they want to convert whoever speaks to Jesus about them, Se tiene que discipular, que ustedes if discipulen. he has to be disciples, y'all can do that. Pero en realidad eso está en nosotros hacer. But in reality, that's us. We have Es to do llevar that. la persona a tener un conocimiento a Cristo, que la persona conozca a Cristo. We have to bring the person to the knowledge of Christ. Después que hablamos de Cristo, empezar ahora nosotros a enseñar a esta persona. Once we speak about Christ, we have to teach them Christ. Estar escribiendo, estar hablando con esta persona, Write to enseñando them, los caminos speak del to Señor. them, show them the way of the Porque Lord. la persona va a ir a la iglesia una vez por semana, Because they're going to go maybe once a week, 2 veces si viene a los servicios de miércoles y domingo. maybe 2 times if they come Sunday and Wednesday. Pero tú a lo mejor estás constantemente con esta persona. But you're probably with them constantly. Entonces tú puedes estar enseñando, discipulando. So you can teach them. Y esto fue lo que disciple them. hicieron. Ellos ganaban muchos And that's what discípulos. they did. They won over thousands of disciples. Ellos ganaban ¿qué? Discípulos. They would gain Ellos ya disciples. hacían las personas que se volvieron realmente seguidores de Cristo. People that were really converted to Christ. La persona que habló de Jesús para mí, The man that spoke about Christ to me, este hombre no paraba de hablar constantemente, me llamaba, me hacía
decía y pedía para que estuviera con él. This man would not stop talking. He would talk to me, call me. He would always talk to me about Christ. Y cuando yo estaba con él no me estaba hablando de cosas de cómo fue el fútbol o de esto, otro. And when I was with him, he didn't talk to me about soccer or other stuff. Sí, podría hablar un poquito, I mean, yes, he spoke a little bit, solamente para romper el hielo. just to break the ice. Y entonces después agarraba la Biblia y me enseñaba la Biblia. But then he would grab the Bible and teach me the Bible. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba reproduciendo, él estaba que me hacen ahora un verdadero discípulo de Cristo. So what was he doing? He was discipling me. He was teaching me to be a Christ, a follower. Pero, ¿por qué él tenía ese entendimiento? But why do you have this understanding? Porque él también tuvo una conversión radical. Because he also had a very radical conversion. Él ahora sabía que era realmente Cristo en la vida de él. He understood what truly is to be Christ. Y ahora él dijo, yo tengo que multiplicarme. And then he said to himself, I have to multiply. Este hombre hizo cosas locas para que yo realmente llegara a la iglesia. This man did crazy things so that I would go to church. ¿Qué estamos haciendo nosotros? What are we doing? ¿Qué tipo de seguidores somos nosotros? What type of follower are we? En esta casa In this house, queremos levantar verdaderos discípulos. we want to raise true disciples. Discípulos verdaderos de Cristo que lo aman, lo quieren, But true disciples that truly love him, que lo quieren they want him, y que desean multiplicarse. and they have the desire to multiply himself. Póngase de pie en su lugar. Please stand to your feet. Se pueden pasar por favor el grupo. Musicians, Cierren you sus may ojos pass. por favor. Please close your eyes. Yo quiero que antes que todo, yo quiero que ustedes reflexionen en sí mismo. Now, before anything, I want you to reflect upon yourself. A lo mejor ustedes están pensando que son indignos, Maybe you're thinking to yourself, you're not worthy. están pensando que fallaron mucho con Jesús. Maybe you're thinking that I failed Jesus a lot. Pero los 12 discípulos así lo hicieron. But the disciples, that's how they did it. Pero aún así Jesús confió en él. Even then, Jesus believed in them. Confió en cada uno de esos hombres que había pasado 3 años y medio enseñando. I mean, he trusted these men that he spent 3.5 years with. Él no estuvo al final diciendo así, ¿qué hice? A lo mejor perdí mi tiempo. I mean, and at the end, he wasn't telling himself or thinking to himself, I lost my time. What did I do? Él sabía quién eran esos hombres. He knew who those men were. Él conocía el corazón de cada hombre. He knew the hearts of every man. Para el hombre exterior, For the exterior man, parecía que esos hombres no iban a poder hacer nada. it seems like they weren't capable of anything. Pero Jesús sabía realmente que esos hombres tenían un gran potencial. But Jesus truly knew that they have great potential. Sabía que esos hombres realmente lo amaban y lo querían. He knew that these men really loved him. They wanted him. De la misma manera Jesús te está mirando hoy. And in the same way, Jesus is looking at you. Entonces no pienses que tú eres indigno. Don't think to yourself you're not worthy. No pienses que tú eres una persona que es falla. Don't think to yourself that you're a failure. Jesús confía en ti. Jesus believes in you. Aunque cometiste un error, Even though that you have made a flaw. así como Pedro cometió un gran error, Peter, he made a great error. negó a Jesús, He negated Christ. pero aún así Jesús lo amó. And even then, Jesus loved him. Aún así Jesús le confió. And even then, Jesus trusted him. Solamente lo que tiene que hacer es lo mismo que Pedro hizo, se arrepentir All you have to do is do what Peter did. Repent. y decir, Señor, aquí estoy, And just say, Jesus, here I am. aquí estoy. Here I am. Si tú llegaste aquí hoy por primera vez o se está veniendo algunas veces aquí a esta iglesia And if this is the first time you've came here, or maybe you come here a couple times,
y nunca entregado tu vida a Jesucristo and como you, Señor y and you haven't Salvador, given your life up to Jesus Christ as your Lord and Savior, o tú estabas apartado de los caminos del Señor, or maybe you departed from the walk with God, pero tú quieres regresar al camino de Jesús en but este día, you want to return this day, today, return to Christ. yo quiero hacer una oración I contigo. want to do a prayer with y'all. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús And if you want to give your life to God, o reconciliar tu vida con Él, or to come in reconciliation, repite esta oración conmigo. just repeat after me. Señor Jesús, Lord God, perdóname. forgive me. Reconozco I acknowledge que tú eres el único Dios, that you are the only God, el único Señor the only Lord, y el único Salvador. and the only Savior. Perdona mis pecados. Forgive me of my sins. Entre mi corazón, Enter my heart. sea mi Señor Be my Lord y mi Salvador. and my Savior. Ayúdame Help me a partir de hoy from now on a ser un verdadero discípulo tuyo. to be a true disciple of yours. En tu nombre yo oro, In your name I pray. en el nombre de In Jesús. the name of Christ.